Perlas de la Noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Buenas noches, buenos días, bienvenido don Gerardo Sánchez Montalbán, director, periodista y líder democrático de Nicaragua. Nos acompaña esta noche y queremos abrir con un tema que básicamente, pues en Nicaragua causó mucha indignación, como va a causar indignación en México, porque en México también ya empezaron a destrozar los altares que hay en hospitales y en varios lugares por órdenes del gobierno de Morena. La semana pasada, hace 2 semanas, policías y militares irrumpieron en la estación de radio católica Ave María en Nicaragua y detuvieron a los sacerdotes que la operaban y al personal y la dejaron inoperante. El día de hoy, pues la dictadura de Daniel Ortega se toma el lujo de negarle a las peticiones a 1,500 organizaciones sin afán de lucro, religiones y demás, les niega los permisos de operación, precisamente como diciendo, aquí no hay más voz más que la mía, básicamente. Y Daniel Ortega, como dictador, se impone ante todo, y en México está entrando una serie de manejos turbios para manipular el sistema judicial. Hoy empieza una huelga de todos los empleados judiciales para evitar que esos manejos se hagan, que van encaminados a cambiar la Constitución. Buenas noches, don Gerardo Sánchez Montalbán. ¿Qué opina tanto en Nicaragua, que ya esa dictadura ya ha avanzado más, pero que está exportando ideología a México? Y siento yo que si Vladimir Putin va a la toma de gobierno de Claudia Sheinbaum, eso va a ser un aviso muy grande, como lo fue cuando Putin se reunió con Daniel Ortega en Nicaragua y les abrió una base de entrenamiento militar del Kremlin en ese país. Bienvenido, somos todo oídos, porque mis hermanos mexicanos no aprenden, como dice el dicho, uno aprende en sombrero ajeno, algo así. Sí. A ver si escuchándola usted, líder nicaragüense que tiene que andar en las montañas escondiéndose, a ver si usted logra convencerlos. Sí. Bienvenido. Buenas noches. Y buenas noches, don Francisco. Un gusto poder saludarlo y poder estar aquí. Como siempre, es un honor estar en su programa, un medio de comunicación muy importante para América Latina. Sí, efectivamente, recientemente en Nicaragua, el dictador nicaragüense Daniel Ortega aplazó 1,500 organismos no gubernamentales, 1,500 ONG. La mayoría de ellos tienen que ver con instituciones de servicio, sobre todo religiosos. Inclusive los aliados de la dictadura en el campo espiritual, como el reverendo Omar Duarte, quien es el capellán
de la mayor cárcel de Nicaragua, también se miró afectado por esta disposición. Otras instituciones también de servicio social también se vieron seriamente afectadas. El argumento siempre de la dictadura para el cierre de estos organismos no gubernamentales es que no tienen sus cuentas financieras al día. Esa es la justificación, pero la verdad es que el régimen sandinista simplemente está llevando a cabo un plan previsto para cumplirse en el año 2030. Entendemos que es la declaración de un Estado socialista, que es lo que pretende Daniel Ortega. Aquí vemos también claramente, y los hermanos mexicanos tienen que aprender de que aquí van a cuentagotas. Hoy vemos en México esta protesta de trabajadores del sector judicial, como dicen ellos, no saben, no conocen cuáles son los verdaderos problemas que tienen, pero los están manipulando otros actores. Y aquí es donde vamos a la cuentagota. Poco a poco se van introduciendo en estos malestares, en estos reclamos de los trabajadores del sector sindical, y cuando ven hasta los mismos trabajadores del Estado, los mismos trabajadores organizados en los diferentes sindicatos, hasta ellos mismos son arrastrados por este tipo de políticas autoritarias. Y es lo que le pasó en el caso también de los religiosos de Nicaragua. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque aquí lo que estamos viendo es que de una manera muy sutil, muy disimulada, se van apropiando del país. Ya México tiene a una cantidad importante de médicos cubanos, algunos de ellos inclusive ya han sido llamados por su mala praxis ante las instancias judiciales correspondientes, y es lo que vemos también con otros actores que este gobierno que va de salida, pero que está dejando también en México a una representación muy peligrosa. Y como usted dice, si llega Putin y si llegan sus técnicos a mantenerse en México, pues lamentablemente el pueblo mexicano va a ver las consecuencias que nosotros los nicaragüenses estamos pagando. Porque recordemos que esta gente abraza el manifiesto comunista, cree solamente en lo material, ellos tienen su línea propiamente bien definida, y es una línea que viene desde la revolución bolchevique, desde 1917 hasta estos días. Lo único que cambia son los actores, son los protagonistas, pero el guión es el mismo que se ha mantenido desde aquella época de 1917, en octubre, en la Rusia de los zares, luego en Cuba, para tener una historia un poco más reciente, y luego Nicaragua. Pero es lo mismo que hemos visto en el bloque socialista. La misma dinámica, el mismo guión, con el mismo espíritu de reprimir todos los actores que reclamen justicia, libertad, democracia. La iglesia católica o evangélica son perseguidas, ¿verdad? Aquí vemos el caso de la Virgen de Fátima, cómo previno a la humanidad de lo que se estaba por venir en Rusia y las consecuencias, pero no hacemos caso, nos ponemos oídos sordos. Hoy han sido todas estas ONG en Nicaragua, mañana cuántas serán en México, porque es el mismo Gerardo, es el mismo. perdón Sí. que lo interrumpa. Básicamente, ustedes perdieron la libertad, viven bajo el yugo militar, no hay democracia y Rusia se está apoderando de los recursos naturales de ese gran país que es Nicaragua, donde hay mucha vegetación, minería, etcétera. ¿Cree usted que sea lo mismo para México? Por supuesto que sí. Acuérdese de que ellos se están aprovechando, los rusos, de ese sentimiento también antinorteamericano de los mexicanos. Se están aprovechando de ese nacionalismo de los mexicanos, que no es malo tampoco, no digo que no es malo, pero el asunto es que de manera sutil, con mentiras, con engaños, poco a poco están calando dentro de la conciencia colectiva
del pueblo mexicano para empoderarse de sus principales instituciones. Y aquí el Estado de Derecho, ya con este gobierno del señor López Obrador, ya hemos visto cómo se ha venido tambaleando y cuestionando por la sociedad mexicana. Y este solamente es una fase de lo que sigue. Repito, este es un guión que han venido practicando en otros países del mundo, desde la misma Unión Soviética, Cuba, Nicaragua y otros países. Y lo estamos viendo en México, en Colombia, ¿verdad? Con el presidente Petro, que de una manera u otra ha venido impulsando reformas a la Constitución para entornillarse en el poder. De esta manera, en México, si bien es cierto que López Obrador no se volvió a postular, pero mantiene su línea política para mantenerse en el poder y, como decimos popularmente, el poder detrás del trono para continuar manipulando los hilos del poder y hasta apropiarse de todas las instituciones y sobre todo a golpear, a destruir lo que es el Estado de Derecho. Hoy, okay. En un juego de palabras, perdón la interrupción, me llamó mucho la atención, usted tiene a la bandera de Nicaragua detrás de la pantalla croma. Sí. Así básicamente estaría López Obrador detrás de Claudia Sheinbaum. Por supuesto. Dando todo el sistema. Por supuesto que sí, es la mampara nada más. Esta señora que va a tomar el poder es la mampara, pero realmente quien maneja los hilos del poder es el señor López Obrador. Y ya lo hemos visto desde cuando él fue senador en México y el reclamo que han venido haciendo sectores populares. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De justicia social. ¿De cuál justicia social estamos hablando en México? Cuando los mismos mexicanos y sobre todo el sector más vulnerable, que es el sector campesino y los indígenas, se han manifestado públicamente contra este señor porque no ha cumplido en sus diferentes facetas en su carrera política. Entonces es lo mismo, esta gente viene para mentir, para engañar y sobre todo a los sectores más desprotegidos, y con esa bandera de justicia social se presentan y luego enseguida utilizan esa conciencia, repito, esa conciencia colectiva, ese tejido social para apoderarse del poder y para no entregarlo nunca más, como el caso del señor Nicolás Maduro en Venezuela. Así que las elecciones, cualquier proceso electoral político más adelante, van a ver cómo van a cambiar las leyes electorales en México lentamente. Es un proceso lento que pasa inapercibido porque todo el mundo anda en otras actividades, viendo el deporte, viendo otras cosas que realmente está fuera del contexto de la realidad política y social que hemos visto en países como Venezuela y Nicaragua recientemente, ya no digamos Cuba. Y vaya que en Venezuela se ha aferrado al poder Nicolás Maduro, y uno de los que lo patrocinan es precisamente México. López Obrador le ha dado todo el apoyo, sigue mandando despensas de comida y bueno, todo lo posible, enviándole dinero, equipos antimotines, despensas para que repartan, pero yo siento que eso ya no va a aguantar. Es una bomba de tiempo que está costando mucho al pueblo mexicano en recursos y al pueblo venezolano en sangre. Usted mismo, que ha colaborado mucho, logró esas entrevistas que le agradezco con militares que sacamos aquí en exclusiva. ¿Qué más se ha escuchado al respecto, don Gerardo? Bueno, hablando de militares, me parece que es sumamente preocupante el hecho de que miremos militares nicaragüenses preparándose en las academias mexicanas del ejército mexicano. Lo miro así porque hay que ver la incidencia que pueden tener estos efectivos militares, no sabemos con qué intenciones, que a la misma vez se preparan en escuelas militares también de Rusia y de Venezuela, a como hemos visto en estos momentos en medio de esta protesta social del pueblo venezolano,
a militares nicaragüenses que estaban en proceso de entrenamiento militar en las calles también junto con cubanos en las calles de Venezuela, reprimiendo a este pueblo que reclama su derecho al voto. Transparencia también en este proceso electoral. Entonces, ¿qué incidencia van a tener los militares nicaragüenses que se encuentran en México, compartiendo con los militares mexicanos? Y recordemos también la incidencia que ha tenido en el caso del crimen internacional organizado, lo que es el gobierno sandinista de mantener vínculos estrechos con el crimen, con los narcotraficantes, con grupos de narcotraficantes en México. Y eso ha sido comprobado internacionalmente por agencias internacionales especialistas en la materia, como por medios de comunicación que le han venido dando seguimiento a esa relación entre el régimen sandinista y grupos también terroristas de Hezbollah y de otras organizaciones internacionales, como también de los carteles de la droga que precisamente operan en México, con armas también que han salido de Nicaragua con destino a estas organizaciones de carácter criminal. O sea, se confabulan las dictaduras con las organizaciones terroristas para fortalecerse y hacer un frente común contra el pueblo y reprimirlo, en pocas palabras. En otras palabras, y a la misma vez le sirve por la frontera mexicana estadounidense para el tráfico de la droga, y eso, según sus conceptos, sus fundamentos, sirve también para atacar a su archienemigo, ¿verdad? Que es atacar a la sociedad norteamericana con el consumo de droga, que al mismo tiempo le genera miles de millones de dólares para mantener sus sucias operaciones clandestinas y contra la libertad de los pueblos de América Latina, en este caso, pues México, Colombia, Venezuela, Nicaragua. Y en Colombia estamos viendo el cartel de los soles, que está constituido por altos oficiales del ejército venezolano. Entonces, ¿dónde va a parar esta droga? ¿Cómo es el tráfico de esta droga? ¿Por dónde pasan? Esos flujos de tráfico de drogas pasan precisamente por las fronteras mexicanas. ¿Y hasta dónde está involucrado el ejército mexicano? ¿Quién del ejército mexicano está participando en este tipo de actividades? Y esto sirve también para el lavado de dólares, y también vemos a la clase política dirigente que ha sido también denunciada, en este caso del partido de gobierno en estos momentos en México, que ha sido fuertemente cuestionada por todas las cosas de falta de seguridad ciudadana que hemos visto en el proceso electoral antes y después en los últimos tiempos. Está completamente bien informado acerca de México, don Gerardo. Las elecciones del 2 de junio fueron una pantomima y nunca se comprobó el triunfo real de Claudia Sheinbaum. Las impugnaciones se las han pasado yo no sé por dónde y ya la declararon presidenta electa. Ahora, en este momento, pues está dando su discurso el presidente Barack Obama, su esposa ya habló, vamos a poner un fragmento al final, pero algo que me ha llamado mucho la atención es las protestas a favor de los ciudadanos palestinos, porque Israel se está yendo con todo contra el pueblo, usando la excusa de atacar a Hezbollah y a Hamas. Está matando mujeres, ancianos, niños. Y algo que me está llamando mucho la atención de la convención republicana demócrata, es que hay 2 senadores demócratas por Georgia, uno afroamericano, pastor Rafael Warnock, sí, muy polémico, porque nadie sabe, su esposa lo acusó de violencia doméstica y nadie sabe de dónde sacó tantos millones de dólares para pagar tanto comercial. La publicidad política se factura al triple. Y en este momento no han dejado hablar en la convención al otro senador, un joven inmaduro de ascendencia judía llamado Jon Ossoff. Y Jon Ossoff, que tiene
pues manejo con agencias de inteligencia, es todo lo que hace, pero no ha hablado. O sea, el mismo Partido Demócrata como que no quiere acercarse mucho a la relación judía porque pues le dio Joe Biden tantas armas a Israel y al ver estas protestas ya se dice que eso les va a quitar muchos votos. Y Claro que sí. Donald Trump está diciendo que él ya no apoyaría a Israel, ya no apoyaría a Ucrania y ya no les mandaría recursos a la Unión Europea, y como él mismo dice, que se las arreglen solos. Sí. Y quiere arreglar los problemas de Estados Unidos, que hay mucha gente viviendo en las calles, hay mucha criminalidad, mucho desempleo, la inflación está galopante. Claro. Entonces, básicamente, ¿cree usted que si queda esta señora Kamala Harris, que está casada con un judío, que es el mejor amigo de Chuck Schumer, el líder de la Cámara, que fue el judío que influyó a Joe Biden para que le mandara equipo militar por cantidades industriales, ¿cree usted que realmente tenga la elección ganada esta mujer? Digo, el hecho de ser mujer le da mucha ventaja, con respeto, pero todos los problemas existentes yo siento que la van a afectar, especialmente estas guerras. Bueno, usted mismo lo está manifestando, o sea, aquí hay una censura del mismo Partido Demócrata, de los principales dirigentes del Partido Demócrata, para la participación de este señor para exponer sus ideas, qué es lo que está pasando desde el otro lado, de la otra cara de la moneda, de lo que está pasando en Israel. Las amenazas constantes de Irán han sido amenazas, y bueno, ya hemos visto también cómo hace un par de días se suspendió las conversaciones en Egipto, ¿verdad? En esas conversaciones que estaba el secretario de Estado y estaban otros representantes de otros países de la región, y bueno, es una situación muy tensa la que estamos viendo. Israel por su parte también ha actuado, como usted bien lo acaba de manifestar, pues hay una situación de emergencia donde se están perdiendo vidas humanas en todo esto, ¿verdad? Y es una situación muy crítica. Y por otro lado, vemos un presidente Obama, bueno, que le está dando la bendición a la señora Harris, pero recordemos, y están hablando de los latinos, toda la convención ha estado hablando de los latinos, que Estados Unidos es un país de migrantes, pero ha sido precisamente el expresidente Obama quien más inmigrantes y sobre todo latinos es el que ha expulsado de los Estados Unidos. Es una contradicción total, ¿verdad? En el gobierno de 10 años que se mantuvo en el periodo presidencial y luego en la reelección del presidente Obama. Entonces, frente a lo que estamos viendo del Partido Republicano y este juego geopolítico, las piezas que estamos viendo con lo que estamos viendo en Ucrania, el movimiento de contraofensiva que están haciendo los ucranianos, pues creo que en estos momentos, si los demócratas no logran ponerle su barba en remojo, lo más casi seguro es que el candidato del Partido Republicano, que el presidente Trump, va a ganar las elecciones. Va a ganar las elecciones precisamente porque aquí vemos que no hay una posición muy clara y definida de los principales dirigentes del Partido Demócrata, y se han venido desgastando todo este tiempo. Entonces no creo que puedan llegar nuevamente al poder ejecutivo en los Estados Unidos. Lo miro muy difícil. De hecho, ayer había mucha polémica porque no querían que Hillary Clinton se presentara a hablar porque perdió ante Donald Trump y porque la maquinaria Clinton se vio muy empañada
con el caso de Mónica Lewinsky. Sí. Entonces, y mañana ponen a Bill Clinton a hablar, pues todos los comentaristas refrescan el tema. Claro que sí. Es que eso es lo que estamos viendo, Francisco. Sí. En estos momentos está hablando el presidente Obama. Sí, como le digo, están buscando la mayor cantidad de votos. No es lo mismo que hemos visto en América Latina, que aquí estamos viendo que es un colegio el que va a decidir quién es el próximo presidente de los Estados Unidos. Pero en el caso, pues, de Israel y de Ucrania, es una situación muy controversial porque hay una contraofensiva militar. O sea, no podemos dejar de perder tampoco la perspectiva de que quién inició esta guerra en Ucrania y quiénes fueron los primeros que atacaron el 7 de octubre del año pasado a Israel, que eran precisamente los mercenarios de los grupos terroristas de Hezbollah y otros grupos que están siendo asistidos por Irán. Y entonces creo que esa perspectiva tampoco no la podemos perder en este momento en que se están dando estas elecciones en los Estados Unidos. Exactamente. Y pues las múltiples situaciones en las que Joe Biden pues dejó el gobierno perdido en su memoria, en el sueño. O sea, el presidente Biden, no, aunque ayer le dijeron que era su debut y despedida, se despedía de los 50 años de política, pero no hizo nada, incluso no está forzando a Maduro a que deje el poder, como que se ha dedicado más a Kamala Harris, a que reciba todo el apoyo, y como que el presidente Biden está en este momento en un letargo. Parece ser que ayer anunció que se iba a unas vacaciones. ¿Quién está gobernando los Estados Unidos? Biden de vacaciones, Kamala Harris de campaña, y el gobierno está pues vacío. Sí. Tanto problema. En este momento viene volando de regreso Anthony Blinken, el secretario de Estado norteamericano, a quien le tuvieron que cambiar el avión y darle un avión blindado, un avión militar, para que aterrizara en los países árabes por el temor a Hezbollah, y regresa con las manos vacías don Gerardo. Hamás y Hezbollah no se presentaron a la mesa de negociaciones, y Benjamin Netanyahu quiere quedarse con los territorios ocupados en Palestina, y no hay ningún progreso. La negociación fracasó. Biden mandó más armas, Sí. y esto le va quitando votos a Kamala Harris. Por supuesto que ya lo dijo, que se las arreglen solos, Unión Europea, Ucrania e Israel. Yo me voy a dedicar a hacer América safe, que significa seguro, y great otra vez. O sea, va a ser a los Estados Unidos seguro y bueno otra vez. ¿Qué opinión nos da, apreciado Gerardo? Bueno, yo creo que es una decisión desacertada, lamentablemente, porque hemos visto, como le repito, no podemos ignorar lo que está pasando en Medio Oriente, porque eso tiene un efecto dominó. Hemos visto estos mismos grupos terroristas, y no lo decimos nosotros, sino que las mismas agencias internacionales, las mismas agencias internacionales de inteligencia norteamericanas, que han puesto al descubierto la presencia de estos grupos en América Latina, y los mismos Estados Unidos tiene muy marcado lo que fue el 11 de septiembre. Exactamente. Si la señora Harris piensa que de esa manera va a mejorar su condición en esta carrera presidencial o por la presidencia, de la cual ya ella
pues se ha retirado de la propuesta del señor Trump de participar en un debate presidencial público. Creo que está perdiendo votos porque los norteamericanos, los latinos y los países, sobre todo occidentales, tenemos muy presente lo que son las amenazas en materia de seguridad de estos grupos, que no solamente hemos visto acciones terroristas como las bombas que pusieron en Argentina hace algunos años, muchas personas murieron, sino que también vemos cómo el refrescamiento en estos países ha servido, como el caso de Nicaragua, y no descartemos a México también, no descartemos a México también, que sirve para el lavado de los activos de todas estas organismos o organizaciones de terroristas internacionales y reorganizan no solamente sus células en esta parte del hemisferio, sino que también, repito, aquí les sirve para lavar sus activos que para financiar esta guerra encubierta, silenciosa y mucho más peligrosa que una guerra declarada, no solamente contra la seguridad de los estadounidenses, sino que también contra nuestros pueblos. Y aquí le hemos visto lo que está sucediendo en México, no nos vayamos muy largo, pues, todo lo que ha venido pasando en su proceso electoral, luego en su proceso político, las cuestiones de los problemas, altos problemas de seguridad, la cantidad de colegas periodistas que han sido asesinados y la impunidad sigue manteniéndose en México, es lamentable, donde la Sociedad Interamericana de Prensa ha manifestado su preocupación por las constantes violaciones a los derechos humanos que sufren los hombres y mujeres de prensa, pero sobre todo seguimos llorando a los periodistas que han sido cobardemente asesinados simplemente por dedicarse a una profesión que tiene altos riesgos, ¿verdad? Y que no nos gusta que nos digan la verdad, como es el periodismo. Entonces, la Sociedad Interamericana de Prensa también se ha manifestado sobre estos temas, pues, en México, solo en México, ya no digamos en los temas de migración, las personas que han sido secuestradas, asesinadas. Entonces, el tema de seguridad en México es muy importante en estos momentos, que no tiene tal vez ningún efecto con lo que está pasando en los Estados Unidos. Claro que tiene su efecto, claro que tiene su efecto, porque en estos momentos vino el Partido Demócrata, los principales dirigentes, ¿ya? Y suspendieron lo que fue el movimiento migratorio que estaban otorgando a ciudadanos de Nicaragua, Haití, también de Venezuela y de Cuba. Para crear una condición de refugio en los Estados Unidos. Si bien es cierto que el flujo migratorio ha disminuido en este momento, pero es sobre el proceso electoral. Y después del proceso electoral, ¿cómo queda México? ¿Cómo quedan los Estados Unidos? La moneda está en el aire, don Gerardo, y realmente, por lo que veo aquí de las notas, el presidente Barack Obama solo le dio apoyo a Kamala Harris, quien curiosamente no está esta noche en la convención. No está en la convención. Está atendiendo un compromiso contraído de campaña con antelación en otro estado al norte, y Donald Trump hoy se reunió con sheriffs y policías para precisamente garantizar la seguridad, porque acuérdese que el Partido Demócrata le quiere quitar fondos a los cuerpos policíacos ante tanta criminalidad, mientras que Trump los quiere reforzar, darles más entrenamiento, y la situación se ve tristemente difícil. Claro. Esperemos que en Estados Unidos la elección se haga en paz, porque hay mucho norteamericano que sí es de armas tomar. Como hay mucho veterano, mucho ex policía, acá la situación, y todos tienen armas, todos tienen la armas. situación se pone difícil. Ya para cerrar, don Gerardo, le agradezco estas opiniones y solamente una preguntita más. ¿Cree usted, nada más en pocas palabras, que Claudia Sheinbaum vaya a gobernar México de manera independiente
y logre acordar seguir los programas bilaterales con Estados Unidos, o como ella habla ruso, va a ser un eslabón de Vladimir Putin para atacar al vecino del norte. Creo que ya lo ha venido haciendo. Creo que lo ha venido haciendo desde el momento en que ella, en vez de alejarse o retirarse de ese tipo de organizaciones o manifestaciones, ha sido todo lo contrario. Mientras ellas conserven esa posición, creo que por la víspera sacamos el día. No creo que vaya a cambiar. Creo que el señor López Obrador va a continuar manejando los hilos del poder. Y si el pueblo mexicano no despierta hoy, si no lucha en las calles como lo está haciendo el pueblo de Venezuela, lamentablemente vamos a ver a otra Cuba, vecina con los Estados Unidos, que un tiempo se llamó México lindo y querido. Así es que los latinos que queremos mucho a México, le deseamos todo lo mejor en su lucha por la libertad. Defiendan esa libertad que hoy todavía pueden gozar a pesar de los grandes problemas sociales, políticos y económicos que enfrentan, pero podría ser peor si no se activan, si dejan la pasividad, la comodidad, porque nada nos preocupa que esté sucediendo en Venezuela o Cuba o Nicaragua, y pensamos que tal vez en nuestros países no nos va a afectar. Pero ya está comenzando el cáncer maligno a destruir a ese México que tanto admiramos y que tanto queremos también, don Francisco. Gracias, don Gerardo. Lamentablemente el tiempo nos ganó, pero quedamos pendientes para continuar estos análisis tan asertivos, porque a veces para que la pedrada duela hay que aventarla desde lejos. Usted desde Nicaragua va a hacer reflexionar a mis hermanos mexicanos en México y en los Estados Unidos. Buenas noches, buenos días. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Gracias, don Gerardo. Dios lo bendiga. Gracias por su inteligente y asertivo comentario. Estoy muy, muy de acuerdo con lo que usted dice. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.